Nos resta el capítulo, los últimos 3 versículos de Hebreos 2, 16, 17 y 8. Y aquí acabamos un segundo argumento de nuestro autor. El título del mensaje en esta mañana es: Cristo no murió por todos. Cristo no murió por todos. Leeremos el texto en cuestión y luego compartiré con vosotros 3 puntos en mi bosquejo. Cristo no murió por todos, Hebreos 2, 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién es el sujeto de estos 3 versículos? Jesús. Muy bien, porque venimos viendo en el contexto que está el texto hablando de Jesús. Hemos visto hasta este punto de la carta 2 grandes argumentos de nuestro autor. La palabra clave es superior. Él dice que Jesús de Nazaret es superior a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en la primera iglesia hubo judaizantes que querían apartarse de la comunidad apostólica, regresando al redil de Israel, buscando la salvación en la ley de Moisés. Entonces nuestro autor tiene una meta: quiere convencer a todos en la congregación de que Jesús es superior al Antiguo Testamento. No hay que volver al Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Su primer argumento es que Jesús es superior a los profetas, los primeros 3 versículos de Hebreos 1, del 1 al 3. Y argumento número 2 que vamos a acabar hoy es: Cristo es superior a los ángeles. Este segundo argumento empieza en el 1:4 y acaba en el 2:18. Hemos venido diciendo que Jesús es superior a los profetas, Él es superior a los ángeles, porque Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Y ya que Jesús es Dios, es superior a los profetas y es superior a los ángeles. Hoy en nuestra predicación, para acabar argumento número 2, tenemos 3 puntos. Punto número 1, versículo 16, los ángeles. Punto 2, los hermanos, versículo 17. Y punto 3, los tentados, versículo 18. Así que los ángeles, 16, los hermanos, versículo 7, 17. Y número 3, los tentados, versículo 18. Versículo 16, vamos a empezar por ahí, los ángeles. Versículo 16. Porque ciertamente el sujeto es Jesús. Jesús no socorrió a los ángeles. No murió por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En nuestro contexto, el autor está hablando acerca de Jesús. En la última predicación de Hebreos, aprendimos en versículos 14 y 15, que son anteriores a nuestro pasaje de hoy, que Cristo vino para socorrer a su pueblo. Viene a socorrer a su pueblo. Y hoy, versículo 16, tenemos una negación. No vino para socorrer a los ángeles. Jesús no vino al mundo para morir en expiación por los pecados de los ángeles. Ahora estás pensando, pero los ángeles no han pecado. Hay una parte de los ángeles que no ha pecado. Pero sí que hubo una rebelión en el principio bajo el liderazgo de Satanás. Por ejemplo, en el huerto del Edén, antes de que entrase el pecado en el mundo mediante Adán y Eva, hubo alguien en el huerto que estaba difamando a Dios, insultando a Dios, acusando a Dios de ser mentiroso. Y cito las palabras de este ser, Génesis 3:4, no moriréis, Eva, sino que Dios sabe que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿A quién estoy citando? Satanás. Satanás ya estaba en un estado caído antes de la entrada del pecado mediante Adán y Eva. Esto nos habla de una rebelión angelical en el principio. Y según Apocalipsis 12, versículo 4, la cola de Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Según el libro del Apocalipsis, que es un libro con muchos códigos enigmáticos, en el Apocalipsis la estrella equivale a un ángel.
Por tanto, algunos comentaristas dicen que una tercera parte de los ángeles se rebeló con Satanás en el principio. Hay ángeles santos en la Biblia, Gabriel, Miguel, pero también hay ángeles pecadores que tú y yo conocemos hoy día como demonios, ángeles pecadores. Cristo no vino al mundo para salvar a los demonios. Dos pruebas. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No hay esperanza para Satanás, no hay esperanza para los demonios, no pueden ser redimidos. Texto 2, Judas 1:6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No hay salvación para los ángeles caídos. Cristo no se encarnó con el propósito de salvar a los ángeles. Cristo no ha muerto por todo el mundo. El texto dice categóricamente que Jesús no socorrió a los ángeles. Ahora, ¿podría nuestro Dios Todopoderoso haber decretado la salvación de los ángeles caídos? Podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho. No ha querido salvar a los demonios. Dios es sapientísimo, soberano. Dios no ha querido salvar a aquellos rebeldes, esos demonios. Dios es soberano y alabamos su nombre. Por tanto, esto significa que tú y yo como seres humanos experimentamos más bienaventuranza que los ángeles. Los ángeles no caídos no saben lo que significa ser perdonado, lavado por la sangre del Señor Jesús. No han recibido esta gracia salvadora. Tú eres salvo por la pura gracia de Dios y los ángeles en el cielo festejan la conversión de una persona en este mundo, pero ellos nunca experimentarán este poder salvador gracioso de parte de Dios. En este sentido somos más bendecidos, más bienaventurados, más benditos que los ángeles. Juan Calvino en esta línea dice: el que Dios nos haya preferido a los ángeles no se debe a nuestra excelencia, sino a nuestra miseria, como hoy oró el hermano Andrés. No hay razón, pues, para que nos jactemos como si fuéramos superiores a ellos, salvo que nuestro Padre Celestial desplegó hacia nosotros esa abundante misericordia que necesitábamos para que los propios ángeles contemplaran tan sublime generosidad derramada sobre la tierra. Tú eres polvo, tú no eres nada, tú eres un gusano y Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Qué eres tú en comparación con un ángel? Hasta un ángel caído como Satanás, un demonio. Los ángeles son más fuertes que tú, más poderosos que tú, y sin embargo a Dios le agradó salvar al polvo de la tierra como nosotros. Hay que alabar al Señor, hay que darle gracias. Padre, te alabo por haberme rescatado, te alabo por haber tenido misericordia de mí. Claro, si yo fuera Dios, creo que habría optado por salvar a los ángeles y no los seres humanos, porque los ángeles son más útiles, más grandiosos, pero Dios en su sabiduría confunde la sabiduría de este mundo caído. Es que Cristo no viene al mundo para salvar a los ángeles. Los demonios no serán restaurados en el día final, y tristemente en la historia de la iglesia se han levantado ciertos universalistas siguiendo el liderazgo de Orígenes, diciendo que sí, en el día final hasta Satanás será restaurado, los demonios serán restaurados. Falso, falso. Los ángeles caídos no pueden ser perdonados, no podrán ser nunca jamás perdonados. Si Jesús no vino al mundo para salvar a los ángeles, ¿para quiénes vino? Pues gracias a Dios tenemos la respuesta en el texto también, versículo 16. No socorrió a los ángeles, sino que, aquí llega la afirmación, socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, a primera vista, si no tenemos conocimiento del Nuevo Testamento, la mayor luz del Nuevo Testamento, leemos este versículo pensando en los judíos, ¿verdad? Yo oigo la expresión descendiente de Abraham,
yo estoy pensando en el pueblo de Israel, la bandera de David, Jerusalén. Yo estoy pensando en Palestina. Pero según el Nuevo Testamento, tenemos una revelación acerca de la verdadera identidad de los hijos de Abraham. Y permitidme citaros una palabra apostólica, Gálatas 3:29. Este texto redactado por un judío según la carne. Dice: si vosotros sois de Cristo, carta a los Gálatas, la iglesia de Galacia estaba dentro de Israel o estaba entre los gentiles. Ok, así que un judío, Pablo, está escribiendo una carta a los gentiles, no los israelitas, está escribiendo a los gentiles y dice: si vosotros, léase, gentiles, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham. ¡Wow! Sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Consiguientemente, según la mayor luz del Nuevo Testamento, aprendemos que el hijo de Abraham no lo es por biología. El hijo de Abraham lo es por la fe en la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Gálatas 3:16, ya que estamos en el capítulo, también dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. En términos muy sencillos: pastor, ¿cómo puedo yo ser un hijo de Abraham si soy español? Si soy húngaro, si soy venezolano, si soy ecuatoriano, si soy lo que sea. Tú puedes ser un hijo de Abraham mediante la fe en la simiente de Abraham, el Señor Jesús. Si tú crees que Jesucristo es el Dios hombre, si tú crees que Él murió por tus pecados en el Calvario, si tú crees que Él salió triunfando al tercer día sobre la muerte, tú eres un hijo de Abraham por la fe. Pero pastor, no estoy circuncidado, como cerdo, me encanta el marisco. Da igual, la salvación es por la fe, no por ritos judaizantes. Abraham era, por cierto, un cristiano también. Él era un hombre mesiánico. Él tenía fe en Jesús. Jesús nos dice en Juan 8:56: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús está diciendo: Abraham era un cristiano. Abraham tenía fe mesiánica. Abraham creyó en mí. Y por tanto, todos aquellos que creemos en el Dios de Abraham somos ahora sus hijos. Tristemente, por el otro lado del Nuevo Testamento, muchos de los judíos étnicos son unos apóstatas. El ejemplo clásico es Judas Iscariote. Él no era gentil, era un israelita que vendió al Salvador por 30 monedas de plata. Y luego cuando pensamos en los saduceos y los fariseos con el corazón tan endurecido, externamente hablando, hijos de Abraham, pero no tenían el corazón de fe que tenía el padre Abraham. Y Jesús les dice en Juan 8:44: vosotros no sois de Abraham, vosotros sois de vuestro padre, el... Hermanos, ¿qué? ¿Os imagináis diciendo esto a un grupo de judíos? ¿Cómo Jesús salió de esa confrontación vivo? Vosotros no sois de Abraham, sois del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. De hecho, los hermanos que estáis aquí los jueves, estamos estudiando el Apocalipsis. Hemos acabado el capítulo 2. Bueno, vamos a acabar el capítulo 2 esta semana, si Dios permite. Y hemos visto a Jesús en el 2:9 y veremos en el 3:9, hablando de los judíos como sinagoga de Satanás. ¡Madre mía! Tú no vas al cielo por ser judío. Tú vas al cielo por creer en el Dios de Israel, el Señor Jesucristo. Si tú tienes fe en el Evangelio, eres salvo. Si tú eres judío y crees en Cristo, eres salvo y vas al cielo. Si tú eres judío y no crees en Cristo, no vas al cielo. Nicodemo era un judío, un fariseo. Y Jesús le dice: qué bien, Nicodemo, eres judío, por tanto te veré en el cielo. No. Jesús le dice: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y está predicando un judío, hermanos. Por tanto, la salvación no reside en ser judío.
no reside en circuncidarnos, no reside en dejar la barba larga, no reside en congregarnos el Shabbat, reside en tener fe en Jesucristo, la esperanza de Israel. Por tanto, Hebreos 2:16, Jesús no viene por los ángeles, viene por la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la iglesia, la comunidad de la fe. Jesús sabía que iba a morir por un pueblo muy concreto. Juan 17:9 dice Jesús, su oración sacerdotal: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste, porque tuyos son. Si Jesús hubiese encarnado con el fin de salvar a toda la humanidad, tendríamos que quitar este texto de la Biblia. Jesús no ora por todos los seres humanos, ora por la descendencia de Abraham, su iglesia, su novia, su pueblo, sus elegidos. La doctrina de la elección también la encontramos en los labios de Jesús. No es que algunos dicen, no, Juan inventó la doctrina de la predestinación. No fue Pablo inventó la doctrina de la predestinación. Otros dicen fue Agustín de Hipona, menuda tontería, ¿no? El propio Jesús enseña la doctrina de la elección. Os comparto 3 o 4 citas. Mateo 11, versículo 25. Yo te alabo, Padre, está hablando Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Salimos a predicar el evangelio. Rechazo tras rechazo. Nadie quiere hacernos caso, pero luego de repente un día Dios le abre el corazón a uno, ve la gloria del evangelio, esa persona es salva, pasa por las aguas del bautismo, entra en la membresía de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Dios en su soberanía abrió el corazón, sopló con poder. Fíjate en tu familia. Yo supongo, como en la mayoría de las familias, los evangélicos estamos en minoría. Como regla en la familia, bueno, podemos estar 12, 13, 14, hay un evangélico, 2 evangélicos. Porque precisamente tú tienes fe cuando tú eres mucho peor que aquellos que están en tu familia, ¿verdad? Eras más travieso, te metías a más problemas. ¿Cómo es que tú estás aquí hoy sentado en este culto y la otra gente de tu familia, más buena que tú, más políticamente correcta que tú, que están hoy en casa con el corazón endurecido? Porque Dios, por su misericordia, te ha abierto el entendimiento. No es por obras, no es por virtud. No es que tú hayas amado a Dios primero. Él te amó primero, te abrió el entendimiento y eres lo que eres por la gracia de Dios. No te jactes de ti mismo, jáctate del Señor, el que te eligió y el que te salvó. Jesús número 2, Mateo 20:16, y también este texto sale en el 22:14. Muchos son los llamados. Salimos a predicar a muchos hoy en el evangelio. Miles de millones han oído el evangelio, pero pocos escogidos. Es que hay un llamamiento externo que es para todo el mundo y Dios llama a un pueblo concreto para que crean en Él. Mateo 24:31, penúltimo texto. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Ay, Jesús no creía en la doctrina de la elección, ¿no? Entonces, ¿por qué habla aquí de sus escogidos? Hermanos, hagamos caso al texto bíblico. Último pasaje, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya está, la decisión está tomada. Antes de la fundación del mundo, Dios ya te eligió. Dios no esperó hasta diciembre de 2002, ¿verdad? Hasta ver si yo iba a poner fe en Él, si yo iba a arrepentirme. Dios no esperó miles de años para ver si iba a convertirme para luego escogerme. No. Yo puse fe en Cristo porque ya fui escogido. Yo me arrepentí porque antes de la fundación del mundo, Dios me tenía apartado para su gloria. Porque vamos a pensar en la otra escuela. Si nosotros enseñamos desde el púlpito que yo pongo fe en Dios, yo me arrepiento y luego Dios me elige, estamos enseñando una doctrina de salvación por obras. Correcto, Karina, ¿verdad? Yo pongo mi fe, yo me arrepiento, Dios me elige. Gloria al hermano Will Graham. No, hermanos, la salvación da toda la gloria a Dios. Él nos escogió. La fe es fruto de la elección. El arrepentimiento es fruto de la elección. Y de esta manera decimos, frase número 5 en la pared: Soli Deo Gloria. La elección es de Él. La predestinación es de Él. Por tanto, la gloria es de Él. Aleluya. Amén.
Jesús no vino para salvar a los ángeles, no vino para salvar a toda la humanidad, porque si lo hubiese querido hacer, habría derramado mucha sangre en vano. Vino para salvar a la descendencia de Abraham, el pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora entramos en el versículo 17, seguimos hablando sobre la identidad de los escogidos. Versículo 17, ahora los hermanos. Los hermanos. Acompañadme, versículo 17, vamos a leerlo. Dice: por lo cual, para Jesús salvar a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así, podía venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Bien, primer punto. Jesús viene al mundo para socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer mediante el rol sacerdotal. En el Antiguo Testamento, los reyes no expiaban los pecados, los profetas no expiaban los pecados. Hubo un solo oficio asignado por Dios para expiar el pecado. Iglesia General, ¿cuál era ese oficio? Jesús, pues, para poder expiar el pecado, tiene que necesariamente ser sacerdote. Si Jesús, y espero que esto no suene feo, pero me vais a entender, si Jesús no es sacerdote, nos es inútil. No sirve de nada. Jesús no puede salvarnos si no es hecho sacerdote. Pero para que alguien sea sacerdote según la Biblia, os cito Hebreos 5:1, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Si Jesucristo no se encarna, si no se hace hombre, no puede ser sacerdote. Y si no puede ser sacerdote, no puede expiar nuestros pecados. Y si no puede expiar nuestros pecados, no puede ser nuestro Salvador. Nos es inútil. Tenemos un Cristo incapaz de salvarnos eternamente. Pero hoy, con gran gozo, puedo proclamar a todos los presentes aquí: el Verbo eterno se hizo carne, se hizo hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y no es ninguna casualidad que Satanás haya atacado tanto la doctrina de la humanidad de Jesús a lo largo de la historia de la iglesia. Nada más nacer esta primera iglesia en el primer siglo, nos topamos con los docetistas que decían que no, Jesús Nazareno no era hombre. Él parecía ser hombre, porque Jesús es puro, Jesús es luz, Jesús es santo. Él no puede contaminarse con las cosas materiales físicas de esta vida. Y por supuesto surgió otro grupo, los gnósticos, que enseñaban exactamente lo mismo. ¿Os dais cuenta? Satanás no quería que la primera iglesia recibiese esta verdad. Pero fijaos en la sentencia del apóstol Juan. 1 de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa, y cuando digo aquí espíritu, no pienses en un fantasma, piensa en un maestro, piensa en un predicador en la iglesia el día domingo, piensa en un doctor, piensa en un maestro. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo. Y 2 de Juan 1:7 más de lo mismo. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador. ¿Por qué es tan importante creer en la humanidad de Jesús? Tú no puedes ir al cielo si no crees en la humanidad de Jesús. Esta verdad es tan importante porque sin ella no tenemos un sacerdote. No tenemos expiación delante del trono celestial. Sin la humanidad de Jesús no podemos ser salvos. Cristo tuvo que asumir nuestra naturaleza humana para redimirla. De hecho, hubo una frase muy popular en la iglesia patrística, acuñada por los padres de Capadocia. La frase en español iba algo así: lo que no se ha asumido no puede ser redimido. Lo que no se ha asumido no puede ser redimido. Es decir,
Si Cristo no asume la naturaleza humana, no puede redimir la naturaleza humana. Por tanto, Jesús asume el cuerpo humano para redimirlo y asume el alma humana para poder redimirla. Quiero que veas en esta mañana, nuestra salvación eterna depende de la encarnación de Cristo. Si Él no se encarna, no hay salvación. Pero aleluya, una vez más, Él se hizo carne. Y así pudo ser un sacerdote, tanto, dos adjetivos que usa el autor ahora, misericordioso y fiel. Misericordioso y fiel. Jesús se encarna para salvar a la descendencia de Abraham y ahora es su sacerdote uno misericordioso. ¿En qué sentido es Jesús misericordioso? Pues Él simpatiza con nosotros. Él simpatiza con nuestros sufrimientos y pruebas. Él es humano. Él entiende nuestras luchas. Él fue probado, Él fue tentado. Y ahora con un corazón lleno de compasión y paciencia nos ministra con amor. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Cristo nos entiende. Cristo entiende lo que estás sufriendo porque Él fue hecho hombre. Y es más, Él hizo todo esto siendo movido a la misericordia. Él voluntariamente se encarnó. No es que el Padre en la eternidad tuviera que torcerle el brazo a Cristo. Él voluntariamente, por amor a su esposa, quiso dar su vida en expiación por ella. Qué bonito, ¿no? Un hombre dispuesto a dar su vida por su mujer. Así es nuestro fiel, misericordioso Señor Jesús. Es que Él es misericordioso, tiene compasión de nosotros y al mismo tiempo, según el autor, Él es fiel. Misericordioso y fiel. Fiel en dos sentidos. Fiel en el sentido vertical, fiel para con Dios, fiel en lo que Dios el Padre exige de Él. Y fiel a nivel horizontal en el sentido de que es digno de nuestra confianza. Yo no soy digno de que pongáis vuestra fe en mí. No hay nadie en esta congregación que sea digno de que coloquéis vuestra fe en él o en ella. Pero hay un ser humano que es digno de ser creído. Su nombre es Jesucristo. Él es fiel. Fiel en lo que se refiere a Dios y fiel en lo que se refiere al ser humano. Podemos confiar en Él. En primer lugar, es fiel para con Dios. Pues Él cumple con lo que el Padre exige de Él. En la eternidad se celebró el pacto de la redención y el Hijo aceptó en ese instante encarnarse, tomó la decisión de voluntariamente despojarse de esa gloria para hacerse ser humano, siendo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Es que Él es fiel, fiel a todo lo que el Padre exigió de Él. Padre, las palabras que tú me diste, les he dado. Padre, las obras que tenía que hacer, las he hecho. El Hijo fue fiel en todo. Y también a nivel horizontal, Él es digno de nuestra confianza. ¿A quién más debemos recurrir? Y aquí debemos entender que Dios nos ha dado un sumo sacerdote fiel. Fiel, F-I-E-L, en letras mayúsculas. Y ya que Él es fiel en todo, ¿a quién más necesitamos recurrir? Y aquí pensando en el tema católico romano, ¿no? Porque la gente invoca a la Virgen en oración. Porque no tienen un concepto de un sumo sacerdote todo fiel. Un sumo sacerdote todo suficiente. Si yo sé que aquel que está a la diestra del Padre me ama, yo estoy en su corazón, me guarda como niña de sus ojos. Yo sé que Él es fiel en vida y en muerte. Yo no necesito recurrir a ningún otro. Solamente recurrimos a otros santos difuntos para buscarlos en oración si no tenemos fe en la suficiencia del Salvador. Os comenté una vez que trabajando yo en Irlanda del Norte, estaba en Lidl, trabajando en el supermercado que está aquí en Almería también. Un trabajador polaco, caía lluvia, y él me iba a casa en el coche. Era católico practicante. Yo le pregunté, porque en aquel momento era recién convertido, le pregunté, ¿por qué oran ustedes, los católicos hermanos a María? Eso no consigo entenderlo. Y él me decía a mí algo que a primera vista sonaba muy correcto,
Y sí, tenía apariencia de piedad. Él decía, porque verás, la Virgen es una madre. Y la madre nos comprende, nos entiende. No, el hijo se hace una lesión, ¿a quién corre? Va buscando a mami, ¿verdad? Ahí está, relación preciosa entre hijo, madre. Y ya que María es madre, entiende mi dolor, me dirijo a ella, confío en ella porque es mi mamá y sé que presenta mis peticiones delante de Jesús y delante del Padre. Y hoy hubo un momento escuchándolo cuando pensé, mira, tiene sentido lo que está diciendo, pero luego el Espíritu en ti empieza a decir, no, porque está menospreciando la suficiencia pastoral del Señor Jesús. Porque en realidad lo que te está diciendo es que, no, Jesús no me entiende. Jesús no está consciente de mis sufrimientos. Jesús no ve mis lágrimas. No estoy en su corazón. No puedo tener una relación de amor con Él. ¿Os dais cuenta? Lo que a primera vista parece un argumento muy bonito, en realidad es un rechazo, un repudio a la suficiencia del Salvador Jesús. Y por eso nosotros en la fe evangélica decimos solus Christus. Ya que Él es todo suficiente, ya que Él es fiel hasta lo sumo, no recurrimos a ningún otro. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Confiamos en Él porque Él es fiel. Es que Él es misericordioso porque tiene compasión de nosotros. Él es fiel en todo lo que Dios exige de Él. Es fiel porque podemos confiar en Él. Y dice el autor, misericordioso y fiel como sumo sacerdote. Así que Jesús no es solamente un sacerdote, es un sacerdote muy especial. El sumo sacerdote. ¿Por qué es el sumo sacerdote tan importante en el Antiguo Testamento? Porque Él era el único ser humano de sobre la faz de la tierra que tenía permiso de parte del Todopoderoso para entrar una vez al año al lugar santísimo. Y estando ahí en el lugar santísimo, ¿qué hacía? Intercedía y expiaba los pecados del pueblo. Lo que conocemos en la Biblia como el día de la expiación. O hoy, cuando estás online, hablan secularmente de Yom Kippur, ¿verdad? Yom Kippur es el día de la expiación. Y la palabra dice en Levítico 16, versículos 30 y 34, en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de vuestros pecados delante de Dios, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Jesús entonces es sumo sacerdote, pero a diferencia del sistema antiguo levítico, según el cual el sacerdote entraba, ¿cuántas veces al año? 9, pero cada año, 2026 tiene que entrar, 2027 también, 2028 también, porque seguimos pecando. Hay más pecado, y nunca se logra expiar todo el pecado. Pero ya que vino el Dios hombre Jesucristo, Él murió hace 2000 años y no necesita volver a morir, porque Él es todo suficiente. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. En Cristo está la salvación completa. Hebreos 9:12. Por su propia sangre entró una vez para siempre, no dice una vez por año, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Dios el Padre nos enseña públicamente que Él aceptó la ofrenda sacerdotal de Cristo en la cruz, porque en el momento de la última expiración del Señor, ¿qué pasó con el templo? ¿Qué se rasgó? El velo del lugar santísimo, y dice el texto bíblico Mateo 27, se rasgó no desde abajo hacia arriba, que sería por mano humana. El velo se rasgó, curiosamente, desde arriba hacia abajo. ¿Qué te está diciendo la Escritura? Que Dios mismo, al ver la muerte sacerdotal de su Hijo en la cruz, acabó con el sistema antiguo. Ya está. El sistema levítico ha servido su propósito. Ha venido el cumplimiento. Cristo ha muerto una vez para siempre, eterna redención. Y por tanto, santos, en esta mañana, los pecados de Tomás, de Pedro, de Pablo, que fueron cometidos hace 2000 años, fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Y 2000 años más tarde,
mis pecados son perdonados por la misma sangre. Y si el Señor tardare 50 millones de años más en enviar a su Hijo por segunda vez, los santos vivos en esa última generación, ¿sabéis por cuál sangre serán perdonados los pecados de esa última generación? Por la sangre de Cristo, eterna redención. Jesús es infinitamente superior no solamente al sacerdocio, Él es infinitamente superior al sumo sacerdocio. Porque bajo el sumo sacerdote, una vez al año, el pecado no es expiado, pero Cristo viene una vez para siempre, el pecado perdonado, gloria a Dios. Y por eso decimos, si tú estás en Cristo, tus pecados pasados, perdonados. Tus pecados presentes, perdonados. Tus pecados futuros, perdonados. Cristo murió por el 100% de tu pecado. Gloria a nuestro bendito sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el cual nos da eterna redención. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús es nuestro sacerdote. Y ahora, ¿cómo debemos reaccionar? Pues gozándonos en el Señor. Ahora, hay que tener cuidado, por supuesto. Al decir que Cristo también perdona nuestro pecado futuro, no debemos interpretar esta declaración como una exhortación a ser libertinos, a ser inmorales. Si tú sacas esta conclusión, eres un hijo del diablo. No has nacido de nuevo. Si tú eres un hijo de Dios y acabas de escuchar lo que he predicado, lo único que deseas hacer es vivir para la alabanza de tu fiel sacerdote. Tú quieres glorificar a Cristo con cada fibra de tu corazón, amén. Es que si eres de Cristo, sí, vas a pecar esta semana que entra, pero arrepiéntete, confiesa tu pecado, confesando que en Cristo hay perdón. Dios te ha salvado. Cristo es el sacerdote que Dios ha enviado al mundo. Es que hoy damos las gracias a Dios porque en Jesús hay expiación completa. Dios ha irado con el hombre, ahora está en paz con aquellos que son de Cristo. Y cito a Simon Kistemaker, que también está en la presencia de Dios, gracias a Jesús. Dice Simon, lo maravilloso de todo esto es que en el hecho de la reconciliación fue Dios mismo quien tomó la iniciativa. Dios, aunque airado por el pecado del hombre, designó a su Hijo para ser sumo sacerdote y sacrificio a fin de quitar el pecado. Aquí tenemos una diferencia muy interesante entre los sacerdotes y Jesús, por cierto. Porque cuando el sumo sacerdote entra en ese lugar santísimo, él entra con sangre. Pero esa sangre, ¿de quién era? Claro, de los animales, ¿verdad? Que no era la suya. Pero cuando nuestro sumo sacerdote, el cual obtuvo redención eterna, cuando él entra en el lugar santísimo, ¿con qué sangre entra? Jesús es sacerdote y sacrificio a la vez. ¡Aleluya! En las alturas, gloria a nuestro amado Salvador. Y tú y yo hoy podemos tener la plena seguridad de que Dios aceptó esa ofrenda, no solamente por el partimiento del velo en el lugar santísimo, en el momento de la crucifixión. Al tercer día, domingo por la mañana, hace 2000 años, Dios hizo una segunda cosa para que tuviéramos la plena convicción de que Jesús era el Hijo amado de Dios, en el cual tenía contentamiento. Amados, ¿qué hizo nuestro Padre de 2000 años, domingo por la mañana? Resurrección, aleluya. Dios resucitó a su Hijo. 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Yo sé que mi sacerdote fue aceptado delante del trono porque Dios lo resucitó al tercer día. ¿Dónde está Mahoma? Está en la tumba, hermanos. ¿Dónde está Buda? Está en la tumba. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra de la majestad en las alturas, reinando sobre todo. Dios el Padre está con el Hijo. Y cito aquí al doctor Miguel Núñez, que va a estar en Ciudad Real, o ¿dónde es, Doris? León, correcto, en el mes de octubre. Miguel Núñez dice, la resurrección del Hijo al tercer día fue el amén del Padre al sacrificio perfecto de su Hijo.
Si ese sacrificio no llenaba las demandas de la ley, Dios el Padre jamás lo hubiese aceptado como bueno y válido. Sin su resurrección, nosotros aún estaríamos sumergidos en delitos y pecados, porque la resurrección proclama su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo puede yo saber a ciencia cierta que la ofrenda de Jesús fue aceptada en el cielo? Número 1, el velo del templo se rasga por la mitad. Número 2, día número 3, domingo por la mañana, resurrección. Es la prueba de que Dios aceptó lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo hizo todo esto para expiar, la última parte del versículo, para expiar nuestros pecados. Antes de entrar en el punto 3, una pequeña cosa más que quisiera decir aquí, y esto tiene que ver con otra herejía que surgió en la historia de la iglesia, una herejía sostenida por algunos hoy. Dice que Cristo es sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Observad, en lo que a Dios se refiere. Cuando Jesús desempeña el papel de sacerdote, lo está haciendo delante de Dios. Él está apaciguando la ira de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la historia de la iglesia hasta nuestros días existe la teoría del rescate. Y según la teoría del rescate, Jesús estaba pagándole al diablo con el fin de que él soltara a esas personas para ser salvas. Quiero que sepáis algo, amados. Todas las almas, sean almas de creyentes, sean almas de los incrédulos, todas las almas son del Señor. Él es el creador de todos. 8,000 millones de personas en el mundo. Todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Sus cuerpos son de Dios, sus almas le pertenecen a Dios. Dios es el dueño supremo de todo. Jesús no está yendo a la cruz para de alguna forma entrar en una transacción económica con Satanás. Mira, Satanás, tú me das 2,000 millones de almas, yo te entrego mi sangre. Blasfemia, hermanos. Cristo, según el texto, está desempeñando el papel de sacerdote en lo que a Dios se refiere. Cristo está comprando estas almas para que sean liberadas no de la ira de Satanás, sino de la ira del Todopoderoso. Verás, tu problema no es Satanás. Tu problema no es el demonio. ¿Qué es Satanás? Es una criatura más poderosa que nosotros. Es una criatura. Tiene sus días contados. Y según Apocalipsis 20:10, será lanzado al lago que arde fuego y azufre para ser atormentado por los siglos de los siglos. Tu problema no es el diablo. Tu problema es tu creador. Tu problema es la ira de un Dios santo y ofendido. Por esta razón Cristo derramó su sangre en lo que a Dios se refiere. Y ahora hay una transacción intertrinitaria. Padre, yo derramo mi sangre para que tú perdones todos los pecados de Nicolás Rodríguez. Para que tú perdones todos los pecados de Isabel Carrillo. Yo te doy mi sangre para que estas almas sean limpiadas, perdonadas y salvadas. Cristo es sacerdote para con Dios, no para con el diablo. Es que gracias a Dios tenemos semejante sumo sacerdote. Porque si nuestro sacerdote no hubiese sido eterno Dios, no podíamos haber recibido absolución. Porque ponte a pensar por un momentito, ¿no? Digamos, un animal se presenta en nuestro lugar, pues ahí está el sistema levítico que era inútil. No podía quitar los pecados. Hebreos 10:4. La sangre de los machos cabríos y de los toros no quita el pecado. Ahora, pastor, si hubiese sido un ángel, pues tampoco nos sirve. Porque un ángel no es un ser humano. No tiene nuestra naturaleza. Es más, un ángel, os pregunto, ¿es un ángel eterno o es un ángel un ser finito? Finito es creado. Los ángeles no son eternos. No nos sirve como mediador. Necesitamos un sacerdote que sea simultáneamente humano y divino. Y aleluya, tenemos a tal sumo sacerdote, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. A él la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.
Y hoy, queridos hermanos, entramos con este magnífico estudio, ¿no? Número 3, algo más que hace Cristo a favor de los que son ya perdonados. Punto 3, los tentados. Los tentados, versículo 18. En cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hemos visto hasta este punto de mensaje que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nos ha perdonado por completo. El pecado quitado. Ya no existe nuestro pecado. No podemos ser condenados. Pero Jesús no se contenta con ser nuestro Salvador. Él quiere hacer otra cosa más para bendecirnos. Antes de seguir con esta segunda actividad de Jesús, os leo una frase de Matthew Henry. Había una gran brecha y disputa entre Dios y el hombre a causa del pecado. Pero Cristo, al hacerse hombre y morir, se ha hecho cargo de la disputa. Ha logrado la reconciliación hasta tal punto que Dios está dispuesto a recibir en su favor y amistad a todos los que acudan a Él por medio de Cristo. Si tú estás aquí hoy y no eres creyente, ¿qué debes hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer para ir al cielo? ¿Qué debes hacer para heredar hoy la salvación? Tienes que creer en Jesucristo. Cree en Cristo. Cree en el sumo sacerdote escogido por Dios. Cree en Él. Arrepiéntete del pecado y serás salvo. Ahora, más allá de la salvación, iremos un paso más allá ahora en el mensaje, Jesús hace otra cosa también. Es así de bueno, es así de misericordioso. Dice el texto, versículo 18, Él mismo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí entramos en una segunda doctrina que es la santificación. Jesús sí nos justifica. El pecado es quitado, perdonado, limpiado, lavado. Amén. Una vez para siempre, bendito sea Dios. Pero hace algo más. No se conforma con quitar el pecado. Él nos santifica. Él padece siendo tentado. ¿Qué hacemos con esta declaración que Cristo padeció siendo tentado? Hay dos formas de interpretar esta cláusula, siendo Él tentado. La lectura número 1 es tal vez la más popular, es la tentación moral. Es decir, la incitación a pecar. Y si leemos la Biblia, es cierto que en ciertos momentos de la vida de Jesús fue tentado en el sentido moral. Por ejemplo, en el desierto de la tentación. Todos conocéis el relato. Mateo capítulo 4. Viene Satanás, Jesús 40 días ayunando. Tenía hambre, ¿no? De un buen plato de comida cubana, ¿no? 40 días ayunando. Viene Satanás, Cristo, Jesús, convierte estos convierte las piedras en panes. Jesús dice, escrito está. No solo de pan, vivirá el hombre, sin toda palabra que sale a la boca de Dios. Y está citando el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Así que es tentado moralmente. Número 2, Jesús, échate de debajo del pináculo del templo. Dios mandará a sus ángeles acerca de ti, porque escrito está, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, etc. Y esta tentación es particularmente engañosa, porque Satanás te está citando la misma Biblia. Te está citando el Salmo 91. ¿Pero acaso no está pasando esto en muchas iglesias hoy? Suben al púlpito, citan la Biblia, pero no predican la Biblia. Citan un texto para dar a conocer sus ideas raras. Esto está pasando hoy. Jesús no se dejó engañar. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tentación número 3. Jesús, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Cristo fue tentado. De hecho, hubo una tentación muy fuerte un poco más adelante que no tiende a venirnos mucho a la mente, pero cuando Jesús anunció a los discípulos que está a punto de ser crucificado, Él dice, chicos, yo voy a Jerusalén, me van a entregar a los gentiles, seré crucificado, resucitaré el tercer día. Viene don Pedro, ¿verdad? Más inteligente que Cristo, lo llama aparte para dar un consejo pastoral, ¿no? A Jesús que está ahí un poco, que se le ha ido la olla. Jesús, de ninguna forma esto te acontezca. Ten compasión de ti mismo. Y uno dice, wow, Pedro, qué hombre más cristiano, ¿no? Compasivo, se preocupa por mi bienestar, mi comodidad, qué consejo más humanista, qué hombre, ¿no?
¿Qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. No tienes la mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, nuestro Salvador fue tentado en todo según su semejanza, mas sin pecado, nunca pecó. ¿Fue tentado Jesús? Sí. ¿Pecó Jesús? No. Una cosa es ser tentado, otra cosa es pecar. Jesús fue tentado. Pero también hay una segunda forma de interpretar esta cláusula de que Cristo fue tentado. Esta cláusula se podría interpretar en el sentido de aflicción, padecimiento, sufrimiento. Tentación puede aludir a una prueba. Jesús también, en este segundo sentido, fue probado más que casi cualquier otro ser humano, ¿no? Quien como él en la cruz, logró experimentar toda la ira de Dios en el Calvario. Nadie jamás como ser humano ha pasado por algo semejante. Jesús en este sentido también fue puesto a prueba, fue tentado, sufrió padecimiento y aflicción. Los lectores de Hebreos también fueron puestos a prueba. Hebreos 10:34 dice que los hermanos de la congregación sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, yo podría aquí elaborar una lista larguísima de todos los textos neotestamentarios que hablan sobre los sufrimientos de Jesús. Me limito solamente a 5 pruebas rapiditas, pero podéis vosotros, por supuesto, alargar la lista luego en casa. Número 1, bueno, ya sabéis muy bien, Jesús se pone a predicar en su ciudad natal nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Se pone a predicar y la predicación le salió tan bien que nada más bajar del púlpito, ¿qué querían hacer los hermanos de la congregación con él? Matarlo. Lo llevaron a la cuesta donde estaba edificada la ciudad para despeñarle. Hermanos, yo sé que le caigo mal a la gente, ¿no? Por predicar la verdad de Dios, pero os puedo decir, 20 años predicando la palabra, nunca han intentado despeñarme después de un culto, ¿no? Gracias a Dios y que la cosa siga así. Número 2, la sanidad del paralítico en Juan capítulo 5, porque claro, Jesús había sanado en el día de reposo. Y ellos le preguntan a Jesús, oye, ¿cómo haces esto en el día de reposo? Y él dice, bueno, porque mi padre trabaja hasta el día de hoy también. Y dicen, quería matar a Jesús porque daba a entender que Dios era su propio padre. Así que quiere matar a Jesús después de predicar, quiere matar a Jesús después de sanar en Juan 5. Por supuesto, número 3, el texto que se me usa con los testigos de Jehová, ¿no? Cuando Jesús está con los judíos y dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy Dios. Éxodo 3:14. Y sabemos que interpretaban a Jesús en términos teológicos, porque al Jesús soltar esta frase, ¿qué cogieron los judíos? Piedras para arrojárselas. Blasfemia. Un hombre haciéndose pasar por el Todopoderoso quería matar al Señor. Luego más de lo mismo, exactamente lo mismo en Juan 10:30, cuarto texto. Jesús dice, yo de cierto os digo, yo y el Padre, uno somos. Madre mía, si algo nunca debes decir a un grupo de israelitas, yo y el Padre, uno somos. Jesús lo suelta y una vez más cogen piedras para arrojárselas. Ellos sabían a ciencia cierta que Jesús alegaba ser divino. Y luego más de lo mismo en Juan 11, después de resucitar a Lázaro, no solamente querían matar a Lázaro, tramaron la muerte del Señor. Desde aquel día acordaron matarle. Amados, yo podría multiplicar esta lista por 10, por 20. Pero os dais cuenta, Jesús ha sufrido. Tú vienes al culto un poco desanimado porque estás sufriendo. Pues te estoy predicando de alguien que ha sufrido infinitamente más que tú. El apóstol Pablo también ha sufrido más que nosotros y él hablaba de su leve tribulación que opera en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Es que tú tienes un pastor que es todo suficiente, que entiende tus lágrimas y que entiende tus dolores. Cristo no es una figura lejana, Él es cercano a nuestro corazón. Cristo entiende tu dolor. Incluso Jesús entiende a nuestros hermanos, los que están pasando por las mayores pruebas a nivel mundial, la iglesia perseguida, ¿verdad? Oramos frecuentemente por los santos en
Corea del Norte, Afganistán, Irán, Etiopía, Eritrea, los países que siempre estamos nombrando, Jesús también los entiende. Jesús ha estado ahí también, ¿verdad? Jesús sabe lo que es dar su vida por la verdad. Jesús, en todo momento de tu vida hay un pastor que es más que suficiente para consolarte y derramar de su misericordia sobre ti. Y al fin y al cabo debemos tener una visión bíblica de la persecución, porque si estamos pasándolo muy mal, porque nadie aquí en España, hay que ser honestos, admitirlo, no hay nadie que esté sufriendo nada en comparación con lo que actualmente están atravesando nuestros hermanos en Asia y en África. No debemos ni siquiera hablar de sufrimiento. Tendríamos que tener prohibido usar esta palabra para hablar de nuestras aflicciones, que muchas veces tiene que ver con nuestro egoísmo, nuestras prioridades incorrectas. Muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Ahí sí estamos hablando de sufrimiento por el Evangelio. Pero vamos a pensar por un momento, si estamos de verdad sufriendo por causa del Evangelio, estamos en una cárcel a punto de ser decapitados, aún así podemos tener paz y gozo. Porque ¿qué es lo peor que un hijo del diablo puede hacer con un cristiano en esta vida? Matarlo, quitarle la cabeza, ahogarle, pero en ese momento el alma del creyente entra directamente a la presencia de Dios. No puedes matar al creyente. No puedes acabar con un hijo de Abraham. Esto significa que independientemente de nuestro estado actual, mayor prueba, menor prueba, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en los momentos agradables, bonitos, todo sale de maravilla, Cristo es suficiente. Y cuando estamos metidos, no en aguas profundas, turbulentas, como las aguas del diluvio, Cristo sigue siendo todo suficiente. Confía en tu sumo sacerdote, el cual es misericordioso y fiel. Si estás siendo puesto a prueba, confía en Jesús. Si estás siendo tentado moralmente, confía en Jesús. Ora al Padre. No permitas que esta tentación te seduzca. Tú conviertes la tentación en oración. Padre, por favor, dame fortaleza. Señor, en el Espíritu de Dios, te ruego que a través de mí me des este poder para resistirle al diablo y permanecer en santidad delante de tu presencia. Señor, cuento con tu socorro, sé que me apoyas, tú estás conmigo y tú eres más fuerte que el que está en el mundo. Órale al Señor, aliméntate de las promesas de Dios, sé un hombre de oración, sé una mujer de oración y vence en la hora de la prueba. Gracias a Dios nuestra iglesia podrá ir de victoria en victoria, no por su propia fuerza, sino gracias a su buen pastor, el cual vela por ella, el cual estará con ella hasta el día de la segunda venida. Es que gracias, amado Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que es poderoso y compasivo, grandioso y tierno a la vez. Antes de orar a Dios, dándole gracias hoy por nuestro sumo sacerdote, recapitulo comentando los 3 puntos que hemos expuesto en esta mañana. El título del mensaje fue: Cristo no murió por todos. Y observamos en punto 1 que no murió por los ángeles. Los ángeles caídos no serán redimidos. No hay salvación posible por ellos. No pueden ir al cielo. No serán restaurados. Están bajo condenación eterna y les espera el lago que arde fuego y azufre. No hay salvación para los ángeles. En el segundo punto observamos que Cristo dio su vida por los hermanos, a saber, la descendencia de Abraham. Y según lo predicado hoy, iglesia, ¿quién es la descendencia de Abraham? Los cristianos. ¿Incluso los cristianos gentiles? Incluso los cristianos gentiles. Vosotros sois, si sois de Cristo, sois del linaje de Abraham. Si tampoco haya muerto por todos los seres humanos, sino por el pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso tenemos fe en el Evangelio por la obra salvadora de Dios. Y finalmente, número 3, Jesús no solamente nos salva, no solamente limpia todo nuestro pecado, no solamente nos justifica, Él nos santifica, dándonos fortaleza, 1, en la tentación moral, las seducciones, y número 2, en la prueba, en el sufrimiento, en el dolor, en las lágrimas. Nuestro Salvador sigue siendo más que suficiente. No necesitamos pues acudir a María, no necesitamos acudir a San José. Nosotros en Cristo tenemos un Salvador todo compasivo,
todo suficiente. A Él sea la gloria desde hoy y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia de Cristo dice amén. Oremos pues a nuestro Dios, donde le